Se ve la pantalla, ¿no? Que alguien lo confirme, por favor. Sí, Auxi. Ya, súper, perfecto. Gracias. Ya, entonces vamos a comenzar. Ventiladores y leyes de los ventiladores. Esta es una presentación que hice ya para el anterior semestre, así que más bien la tenía. Voy a aprovechar el bug de que ya la tenía hecha. A ver, ¿qué es ventiladores? Bueno, su funcionamiento se basa, como dice acá, ¿no?, en la entrega de energía mecánica, ¿ya? En sí lo que está haciendo es convertir la energía mecánica del giro en presión estática, ¿ya? Presión estática y presión cinética. Lo que estábamos viendo cuando estamos haciendo el laboratorio, si es que se acuerdan, de cómo era esta cosa, se me da ahorita, de conservación de la primera ley, ¿no? Tenían que ver la presión estática y la presión cinética y medir ambas para saber la energía que estaba creándose o que se estaba dando dentro del tubo de pitot, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Ya, ahora sí. Eso es prácticamente lo mismo que está pasando aquí, ¿ya? Ahora, estos ventiladores se van a dividir en dos grupos grandes, los axiales y los centrífugos, ¿ya? Este es un axial, ¿ya? Si se quieren recordar, es cualquiera que existe o que han visto en cualquier lugar, ¿no?, que gira, gira, gira en una sola dirección. Y los centrífugos son ya más de tipo industrial. Estos se utilizan, y seguramente algunos, si estaba de curioso en el instituto de investigaciones mecánicas, ha visto que hay unas estructuras similares a estas. En estas el aire entra por el centro, se va a las paletitas y viene por este lado, ¿no? En sí, ¿cuál es la diferencia? O para distinguirlos de mejor forma, los axiales botan el aire de frente, mientras que los centrífugos lo botan de ladito, ¿ya? Listo. Pasemos a lo siguiente. Ahora, también se clasifican por la forma, cómo transita el flujo por el ventilador. Están los centrífugos, que sería este, el que ya hemos visto, ¿no? El aire entra por el centro y sale por un lado. Los de hélices, imagínense los que están en los ventiladores, ¿no?, o en los sistemas de ventilación en las casitas ahí en la pared. Los de ductos, estos son importantes, y si hubiéramos tenido más tiempo quizá hubiéramos llevado calefacción de ambientes, y estos son los que se utiliza ahí, ¿ya? Y finalmente estos, que son los de paletas alargadas y axiales. Estos pues no vamos a ver aquí, nos vamos a concentrar sobre todo en los axiales. Alguito quizás en centrífugos, pero axiales va a ser prácticamente todo lo que vamos a ver ahorita, porque es lo que se utiliza en lo que son los quemadores, ¿ya? Los quemadores de tiro forzado, y para eso nos estamos llevando ahorita ventiladores. Ahora, también se clasifican por su presión máxima de trabajo. Esto sí ya tiene un poquito más de importancia, porque por ejemplo, como dice acá, ¿no?, los de clase 1 van de 9,34, o su presión máxima es de 9,34 milibares. Los de clase 2 de 10,80 y los de clase 3 de 30,5 milibares. Esto según la clasificación de la RAE. Todo esto es un extracto de lo que está en el libro del ingeniero, ¿sí? Así que ahorita se están ahorrando una buena leída, y si es que quieren profundizar más, y les recomiendo, lean el libro del ingeniero, la parte de ventiladores. Aquí está prácticamente todo esto. Ahora, ventilador centrífugo, donde nos vamos a concentrar. En estos ventiladores, como les decía, el aire entra en dirección normal, es decir, por el centro, a 90 grados, ¿no? Entra por este huequito, aquí por eso dice cono de entrada, y las paletas lo mueven tal que termina saliendo expulsado a cierta presión, a cierta velocidad, por un lado, ¿no? Y eso simplemente eso es un ventilador centrífugo. Ahora, este tipo de ventiladores, ahí pueden imaginarse, no sé, un hámster saliendo volando, es prácticamente lo mismo, solo que en vez de botar hámsters, los ventiladores centrífugos botan aire, ¿no? Bueno, una de sus características es que llegan a presiones de hasta 1500 milímetros de columna de agua. Esto es importante que sepan convertirlo, lo van a convertir luego, y vamos a ver también su factor de conversión, ¿ya? Eso se lee abreviado mmCDA, milímetros de columna de agua, ¿ya? Si ven mmCDA es eso. Y giran aproximadamente entre 200 y 5000 RPM, ¿ya? Dentro de su cajita de envoltura, es decir, dentro de este armazoncito donde adentro van a girar, ¿ya? Y aquí podemos ver otra vez lo mismo. Está entrando el aire, aquí atrás está el motor, esta es su envoltura, ¿no?, su carcasita, y el aire va a salir de un lado,
Ahora, el ventilador de paletas va a generar un flujo volumétrico igual a esta ecuación, ¿ya? En este caso, N es el número de paletas y B es el volumen del segmento. ¿Qué quiere decir volumen del segmento? Veamos aquí, por ejemplo, en este ventilador, ¿cuántas paletas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paletas. Ahora, ¿cuántos volúmenes vamos a tener o espacios? Mira, aquí hay un espacio, un triangulito, otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 espacios también, ¿no? Esta B es el volumen de cada segmento, o sea, de cada compartimiento. ¿Ya? Es como si cada uno de estos fuera un cuartito de aire. Entonces, el volumen de cada uno de esos cuartitos. N, como dije, es el número de paletas y W es la velocidad angular en RPM. ¿Ya? Si multiplicamos todo esto, nos va a dar el flujo volumétrico del aire, del ventilador. Es la primera ecuación que vamos a ver. Ahora, en la segunda ecuación, tenemos aquí la selección de ventiladores. A ver, dice, para ventiladores de combustión se seleccionan por su capacidad volumétrica. Como saben, siempre lo vemos en metros cúbicos normales, ¿no? En condiciones normales, por hora. Y para esto se tienen ciertas consideraciones. ¿Qué consideraciones? Se tiene la que se debe determinar la relación AF. Para esto nos ha servido todo el sufrimiento con reacciones químicas, ¿no? Porque hay que determinar el AF. Y luego se multiplica por el porcentaje de exceso de aire recomendado. Esto también es importante, acuérdense de esto. Tiene que estar entre el 15 y el 20% el exceso de aire en un ventilador de tiro forzado, ¿sí? Entonces, esto es un dato importante. Del 15 al 20% el exceso de aire en un ventilador de tiro forzado, si es que no les dan datos. Ahora, ¿qué más? Es importante tomar en cuenta la presión y la temperatura del medio ambiente. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y como van a ver, no es lo mismo poner un ventilador aquí en La Paz y poner el mismo ventilador en Santa Cruz. Uno, que no va a generar tanta potencia y va a funcionar de manera distinta, porque aquí, como saben, la presión del aire es menor y la densidad del aire también es menor. Es decir, en Santa Cruz, con la misma potencia va a botar más aire o más masa de aire, más flujo másico. ¿Sí? El flujo volumétrico va a ser el mismo, pero el flujo másico va a ser distinto. Aquí en La Paz, al ser la densidad del aire mucho menor, entonces el flujo másico va a ser menor, pero el flujo volumétrico va a ser el mismo en ambos casos. Ahora, los ventiladores centrífugos son equipos que operan a volumen constante, ¿sí? A una velocidad rotacional dada, generarán el mismo volumen independientemente de la densidad del aire. Lo que les decía, ¿no? Son equipos de volumen constante, es decir, como les decía y les repito, aquí en Santa Cruz va a botar el mismo volumen, pero la masa de aire o el flujo másico de aire que bote va a ser distinto por la densidad del aire. Listo. Ahora, otros acápites más importantes. Si la densidad del aire es afectada por la presión, la temperatura, la altura o demás cosas, entonces el ventilador generará un flujo másico diferente. Aquí está. Entonces, si es que no se aumenta la temperatura, aumenta la presión u otros factores, entonces obviamente va a cambiar la densidad del aire y por ende van a cambiar también sus flujos másicos. Luego, otro aspecto a tomar en cuenta es que la presión a la que debe trabajar debe incluir las pérdidas ocasionadas en el paso. ¿Qué quiere decir? En las tuberías del ventilador van a haber ciertas pérdidas, ¿no? Un poco del aire va a decir como que no quiero salir, no quiero salir, y se va a quedar un poquito atascado ahí, ¿ya? Es como en las mangueras, no sé, cuando sueltas la pila del agua y pones una manguera, hay una pequeña pérdida de presión que se va quedando alrededor de todo el trayecto de la manguera. Lo mismo pasa aquí, pero en el ventilador y en todo el trayecto del tubo del ventilador. Y listo. Una recomendación: cada vez que no tomas en cuenta estas consideraciones, un gatito muere, ¿sí? Así que no maten gatitos. Ya. Vamos ahora a leyes de los ventiladores. Esto es importante, ¿sí? Las leyes de los ventiladores. Y ahí suena aleluya. Ya. Ahí está. La primera ley. Vamos a ver en esta, ¿qué es constante? En estas ecuaciones, las que vamos a considerar ahorita, las constantes van a ser el diámetro y la densidad. Las variables, la velocidad angular. Es decir, cuando ustedes tengan dos ventiladores, ¿ya?, del mismo diámetro y el aire está a la misma densidad y ustedes solo hacen variar la velocidad, o incluso tienen el mismo ventilador pero solo le hacen variar la velocidad, van a poder hallar ¿qué cosas? Primeramente el caudal. Pueden hallar el caudal 2, si tienen el caudal 1
y la velocidad 1 y velocidad 2, ¿no? Pueden hallar la presión, si tienen la presión 1 y tienen las velocidades. Y pueden hallar la potencia, ¿ya?, del ventilador, si tienen la potencia 1 o si tienen la potencia 2, dependiendo, ¿no? Este caso, como les decía, es con diámetro y densidad constante, es decir, el mismo ventilador o dos ventiladores iguales. Y lo que varía es la velocidad angular. ¿Listo? Pasamos al siguiente. En este caso, las constantes van a ser la velocidad angular y la densidad, es decir, se encuentran en un mismo ambiente con la misma densidad de aire y la velocidad angular va a ser la misma, pero estamos utilizando un ventilador más grande o más pequeño, ¿ya? En este caso, lo que varía es el diámetro del ventilador y vamos a poder hallar los flujos volumétricos, las presiones y las potencias, al igual que el anterior caso. Y en el último, pues aquí va a variar el diámetro, va a variar la velocidad angular y el flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque está variando la densidad, ¿ya? En este caso es un caso especial que vamos a revisarlo luego, y aquí la presión varía en función de las densidades, como ven, y la potencia también varía en función de las densidades. En el último caso, lo que está variando va a ser igual a la densidad, pero vamos a mantener constante el diámetro, el flujo másico, ¿ya? En este caso de acá, miren, aquí, estamos manteniendo el flujo volumétrico como constante. Este es el caso que vamos a utilizar digamos, la opción de que cambiemos de ambiente, de altura o demás, en el que mantenemos el flujo volumétrico igual, pero la densidad cambia. Y en el otro la densidad cambia, pero se mantiene el diámetro y el flujo másico. Este es distinto. Si ustedes quieren mantener el flujo volumétrico, utilizan el otro, ya sea aquí o en La Paz. Pero si quieren mantener el flujo másico, es decir, que boten la misma cantidad o masa de aire aquí o en Santa Cruz, mejor dicho, entonces esto utilizan, ¿no? Y todas estas consideraciones. La velocidad que varía en función de la densidad, la potencia que varía en la función de la densidad, la presión y el flujo volumétrico que varía en función de la densidad. Listo. Espérenme un segundito, chicos, por favor. Ahorita vuelvo. Espérenme 2 segundos. Perdón, chicos, problemas técnicos. Ahora sí, ya regresé. Vamos con la potencia de un ventilador. A ver, esto es importante, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica en la que tenemos el volumen y la presión. Y tenemos, bueno, distintas fases. Fases de descarga, fase de succión, ciclo del ventilador, fase de compresión. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué significa? Vamos a ver. La cantidad de energía que requiere un ventilador, ¿ya?, va a depender del volumen del gas que va a mover. Es decir, puede mover cualquier gas, no solo aire. La presión estática del ventilador, esto es importante, y la resistencia con la que trabaja el ventilador, ¿ya? Es decir, no sé, por ejemplo, inflar un globo vacío no es lo mismo que inflar un globo lleno, porque el globo ya inflado va a tener una presión ya existente ahí dentro, ¿no? Y uno, para seguir inflándolo más, va a tener que agregarle una presión mayor, ¿no?, para contrarrestar ese efecto y que se infle más. Si le suministra la misma presión, solo se va a mantener en el mismo punto. Si le pone menos presión, va a caer, el globo se va a desinflar, ¿ya? Y eso, y la eficiencia del ventilador. Ya, tenemos todo eso. Ahorita vamos a ver la grafiquita. Lo más importante es esta ecuación, que es la potencia de un ventilador. A ver, la potencia de un ventilador viene dada por esta ecuación. N va a ser la eficiencia del ventilador, ¿ya? Esta es dada por el fabricante, pero también se puede asumir. Esto es importante. Si es que no les dan en el examen, pueden asumirla. De 0,3 a 0,5 para ventiladores centrífugos pequeños, de 0,5 a 0,7 para medianos y de 0,7 a 0,9 para grandes, ¿ya? Ahora, WC obviamente es la potencia del ventilador en kilowatts, delta P es la caída de presión, ¿ya?, expresada en pascales, y B es el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo. Así de sencillo, así de fácil es esta ecuación. Y listo. Ahora tenemos que recordar todas esas ecuaciones porque son muy importantes para el tema que estamos haciendo ahorita. Ya, vamos así. Ahora sí, vamos a hacer un par de ejercicios y ya con eso terminamos, chicos. A ver, vamos por uno facilito primero. Este dice, el funcionamiento actual de un ventilador es de
Aquí tenemos el flujo volumétrico, ¿no? 1,5 metros cúbicos sobre segundo y una presión de 925 pascales. Ya. Si la velocidad del motor aumenta en un 25%, nos pide hallar el nuevo caudal y la presión. Y B, si el ventilador tiene 8 paletas, un volumen de segmento de 2,24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cuál será el valor de las RPM del ventilador luego de aumentar su velocidad? Ya, ahorita vamos a analizar eso. ¿Qué está diciendo? El primer inciso, anotaremos los datos. Primer dato, volumen o flujo volumétrico y presión. Ahora nos dice que su velocidad aumenta en un 25%. ¿Ya? Vamos a utilizar la ley de ventiladores para la densidad y tamaño constante, ¿sí? Porque no nos están dando esos datos. Entonces, como es el mismo ventilador además, y están las mismas condiciones, densidad constante, tamaño constante. No nos dice que cambia de ambiente ni nada, ¿no? Entonces densidad constante. Y no nos dice que cambiamos de ventilador, entonces tamaño constante. Diámetro constante, es lo mismo. Vamos a tener esta ecuación, que es para hallar el flujo volumétrico en función de las velocidades. Y para la presión vamos a utilizar esta, ¿no? Esta relación entre N2 y N1 vamos a sacar gracias a este 25%. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos los datos. Vamos a despejar el caudal 2, el flujo volumétrico 2, y vamos a ver que como N2 es 25% más que N1, como en la relación es AF, ¿no? Cuando dividíamos entre el AF real sobre el AF teórico y era en exceso, teníamos 1,25, ¿no? Cuando es 25% más que el otro va a ser 1,25. Listo. Eso vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Caudal 2 va a ser flujo volumétrico 1, que ya tenemos que es 1,5 metros cúbicos sobre segundo, por la relación entre N2 y N1, que es 1,25. Y tenemos el total, que es 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el flujo volumétrico 2, 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Listo. Ahora para el segundo, despejamos la presión 2. La presión 2 va a ser la presión 1 por la misma relación, pero al cuadrado, ¿no? Sabemos que esa relación es 1,25 y lo multiplicamos por la presión 1. 9,25 pascales por 1,25 al cuadrado, eso nos da 1445,3 pascales. Y una presión de 1445,3 pascales. Listo, ya tenemos la presión 2, tenemos el flujo volumétrico 2. Tenemos todo. Ahora pasemos a esto, el inciso B. Ya tenemos el inciso 1, así de fácil, así de sencillito. Vamos al inciso B. Para este punto dice que necesitamos la ecuación del caudal de un ventilador. Y si se acuerdan es la primera que hemos visto, ¿no? En esta nos está dando el número de paletas, nos está dando el flujo volumétrico del aire, ¿no? En el segundo caso, estamos partiendo desde el segundo caso, ¿no? Y nos está dando esto, el volumen de cada sección. Con esto vamos a hallar la velocidad inicial y podemos incluso hallar la velocidad final. O sea, aquí vamos a hallar primero la velocidad final y podemos hallar la velocidad inicial, porque eso se hallaría con esta relación de acá. Y no nos dan, ¿no? Solo nos dan que es 25% más, no nos dan el valor exacto. Entonces simplemente reemplazamos la primera ecuación que hemos visto, flujo volumétrico del aire, número de paletas por volumen de sección por velocidad angular en RPM. Anotamos todos los datos, vamos a despejar la velocidad angular y ¿qué vamos a tener? 1,88 metros cúbicos sobre segundo, el volumen del aire, el volumen de cada sección abajo por el número de paletas, 8, y nos da 104,7 radianes sobre segundo. Esto lo convertimos a RPM y vamos a tener 1000 RPM, ¿ya? Y esa es la velocidad del ventilador una vez que se le ha aumentado el 25% de velocidad, por si acaso, ¿ya? Porque estamos utilizando igual la velocidad o el flujo volumétrico 2, ¿no? Entonces se relaciona con eso, ¿ya? Y listo, este es el primer ejercicio. No tienen dudas, ¿no, chicos? Todo tranquilo. Bueno, creo que no. Vamos entonces al segundo. Ahora, en este ejercicio nos dice: se desea seleccionar un ventilador para manejar un caudal de 6,5 metros cúbicos sobre segundo a una presión estática de 254 milímetros de columna de agua, a 200 grados de temperatura y una altitud de 500 metros. Ya este parece un poquito más complejo. ¿Por qué?
Primero, me está dando milímetros cúbicos de columna de agua. Esto voy a convertir a pascales. ¿Sí? Y segundo, me está dando temperatura, 200 grados, y una altitud de 500 metros. Ucha, ya. Me está cambiando la temperatura y me está cambiando la altitud. Con eso me está cambiando la densidad, me está cambiando el ambiente. Por ende, no voy a poder utilizar las ecuaciones o las ecuaciones con densidad constante. ¿Ya? Y me pide seleccionar un ventilador para manejar un caudal de tantos metros cúbicos sobre segundo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, tenemos de datos el caudal y la presión. Milímetros cúbicos de columna de agua. Lo vamos a pasar del sistema métrico al inglés. ¿Ya? Todo esto, directamente. Este CFM, ¿por qué lo estoy pasando al inglés? Esto lo van a ver luego porque en las tablas que vamos a utilizar o de ventiladores se utiliza el CFM. CFM que si no me equivoco era pies cúbicos por metro, no, ¿cómo era? Columna, foot, meters, creo que era eso. Sí, creo que era eso. Centímetros, foot, meters. Es una medida inglesa, sí. Ahorita se me ha ido la denominación, pero está en inglés. A ver, buscaremos ahorita qué es CFM. Recuerdo que sabía, pero como ya estoy viejo me olvido todo. Ventiladores. ¿Qué es? Ah, aquí está. Un CFM, fuerza por unidad de superficie provocada por el movimiento del aire. Un CFM es 1,7 metros cúbicos por hora. ¿Ven? Es eso, es simplemente eso. Es una unidad de medición en pies cúbicos por minuto. Ahí está. Eso es. Pies cúbicos por minuto o CFMs. ¿Ya? Así que si ven CFMs en su examen o en los ejercicios, no se asusten, es simplemente eso. Está en unidades inglesitas. Ya, creo que ha entrado. Listo. Entonces, como lo hemos llevado a unidades inglesas, tenemos este valor. Y ahora la presión. También lo cambiamos a pulgadas de columna de agua. ¿Ya? Esto simplemente estoy convirtiendo de milímetros de columna de agua a pulgadas de columna de agua. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué me estoy complicando la vida llevándolo al sistema inglés? Ahorita lo vamos a ver en la tablita que van a ver luego, ¿sí? Porque aquí dice que de tabla se obtiene la densidad para las condiciones reales del funcionamiento del ventilador, es decir, temperatura 200 y altitud de 500. ¿Cómo he sacado eso? Aquí debería estar esta tablita, o creo que no. Ay, no está aquí la tablita. No puse aquí la tablita. Bueno, hay un formulario de ventiladores que hice, ¿sí? En ese formulario de ventiladores están las alturas específicas y el valor o el coeficiente por el que hay que multiplicar dependiendo. ¿Ya? Ahora espera un ratito, lo voy a buscar, debe estar acá. Un segundo, espéreme. Eso tiene que estar aquí, creo. Eso de tener varias carpetas. Porque tengo una de térmica en descargas, tengo otra de térmica en documentos. Y al final me confundo. Aquí está, formulario de psicometría. Formulario ventiladores. Perfecto, aquí está. Ahora sí. Ya, pueden ver otra vez. A ver, no sé si se ve. Aquí está. A esto los voy a pasar igual, ¿sí? No se preocupen. Aquí están todas las ecuaciones. También está una breve descripción de lo que es la pérdida de presiones, ¿no? Por los tubos de pitote, eso ya lo hemos visto. Y esto de acá, tabla de unidades del aire. Aquí pueden ver la temperatura y la presión, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, esto es la altura, ¿sí? Llega hasta 500 metros. No, esto es la temperatura. Esta es la temperatura. Y estas, si no me equivoco, son las alturas. O estas serán las temperaturas y estas las alturas. ¿Cómo era esta cosa? Factor de densidad 1,2. Densidad del aire seco 21 a nivel del mar. Altitud sobre el nivel del mar en metros. Ya, sí, esto es la altura. Este lado de acá es la altura, por si acaso, ¿ya? Y esto de acá es la temperatura. Ahora, esto va a ser la presión
en milímetros de mercurio, ¿no? Y esto va a estar en columnas de agua, si no me equivoco. Sí, ya. Lo que nos interesa es ver con los datos que tenemos dónde corresponde. Tenemos 200 grados y 500 metros. A ver, vamos a la tablita. 200 grados está acá, y 500 metros. 500 metros está acá. Miren. Entonces, a esa altura y a esa temperatura, el aire, que es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplicamos por el factor de 0,59. Y listo. Si multiplicamos este factor por la densidad del aire, ya tenemos la nueva densidad del aire, que va a ser la densidad 2. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos, si se fijan en el formulario, hay la ecuación que relaciona las presiones con las densidades. Con esa ecuación vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a revisar a ver el formulario un ratito para ver esa ecuación. Aquí está. Si no me equivoco debe ser esta. Estamos trabajando con esta. Presión o esta. A ver. Aquí estamos usando esta. ¿Ven? La otra es. En esta estamos manteniendo el flujo másico constante. Porque sí, eso nos conviene más que con mantener el flujo volumétrico. Eso es para que, por ejemplo, se mantenga el exceso de aire al hacer la combustión, ¿no? Entonces, flujo másico constante es lo que nos interesa. Entonces, estamos utilizando esta ecuación para la presión en función de las densidades. ¿Listo? Despejamos la presión 2 y tenemos la presión 1 con las densidades 1 y 2. Simplemente reemplazamos. La presión 1 era 10 pulgadas de columna de agua, y la densidad 1 o la densidad 2 en este caso está siendo 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué esta es la densidad 2? ¿Y por qué esta es la densidad 1? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a analizarlo. ¿Sí? Aquí me está diciendo que se desea seleccionar el ventilador para manejar un caudal así, a esta presión y a esta temperatura, ¿no? A esta presión y a esta temperatura. Sí, listo. Y lo que yo estoy aquí agarrando es a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Es prácticamente lo mismo, no hay una variación. Es como si a la densidad 1 yo le hubiera puesto 2 y a la densidad 2 le hubiera puesto 1. No pasaba nada, no variaba nada. Porque lo que es importante es relacionar sí las presiones. La presión 1 es la que está relacionada con esta densidad, ¿no? Con la densidad del ambiente en el que estamos sometidos. Mientras que la presión 2 va a ser una presión 2 que va a estar relacionada con una densidad a ambiente normal, ¿sí? O en condiciones normales, una atmósfera, 25 grados centígrados, etc. Y para ese ambiente normal vamos a necesitar esto, 17 pulgadas de columna de agua. Eso vamos a utilizar para hallar los otros datos, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver. Aquí está. Para el cálculo de potencia podemos hacer uso de tablas de ventiladores y catálogos disponibles, por ejemplo los de catálogo IFC 104 de la empresa Chicago Boilers. Este catálogo igual les voy a pasar, ¿sí? Y para eso es que hemos convertido aquí, porque este es el ventilador equivalente que necesitaríamos para tener las mismas condiciones que nos está entregando el ventilador en las condiciones que nos está pidiendo. Entonces vamos a buscar uno a 17 pulgadas de columna de agua. Y ese está acá. Aquí debería estar el catálogo, ahorita va a aparecer. Aquí está. Aquí en el catálogo vamos a buscar presión 17 SP, ¿ya? Esto es pulgada de columna de agua. Buscamos eso y le hacemos coincidir con el CFM. ¿Se acuerdan del CFM? El caudal que hemos hallado, ¿no? En condiciones o en sistema inglés, que era de 13.700, ese está acá. 13.700 con la pérdida de presión, que era 17 SP. Entonces con esto tenemos ya la potencia y tenemos la velocidad. La velocidad en este caso va a ser de 1057 RPM y la potencia va a ser de 56 boilers HP. Este boiler HP es caballos fuerza vapor, ¿ya? Y es que creo que ya lo han escuchado el término y seguro lo han escuchado en el laboratorio. Estoy casi seguro que ya lo han escuchado.
y si no, pues igual lo vamos a ver en calderos más a profundidad. Y si no, también busquen su factor de conversión, que si no me equivoco es 9,8 kilowatts, es un boiler HP, o era Alvarez, una de dos es, ¿ya? Pero bueno, ya está. Aquí tenemos, si tenemos la potencia, esto como les dije es a nivel del mar, entonces va a ser la potencia 2, ¿no? Te quiero volver a hallar ahora entonces la potencia 1 del ventilador que necesito allá en las condiciones que estoy trabajando, entonces pues otra vez utilizo las ecuaciones. Potencia 2, que es a nivel del mar, está relacionada con la densidad 2, y la densidad del ambiente en el que estaba está relacionada con la potencia 1. Entonces la potencia 1 me sale de 33,04 boilers HP. Necesito un ventilador un poquito menos potente, ¿no? Para tener lo mismo. Y listo. Va a estar girando a la misma velocidad, pero con distinta potencia, ¿no? Para funcionar de manera correcta a esa altura. Y eso es todo, chicos, ¿sí? Este es, digamos, uno de los ejercicios más complicados que podrían encontrar con ventiladores, porque lo demás es súper sencillo. En esto nomás he querido complicarme la vida un cacho, buscando con tablas y todo, pero es raro y no creo que el ingeniero siquiera les meta uno de estos, pero por si acaso, como les dije, si pueden lo más difícil, lo más fácil va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y listo, eso es todo, chicos. Bueno, pues ahora tómense un descansito y luego continúen con la estudiación, ¿ya? Eso es todo por hoy día. Ya, sois libres. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿O todo claro? Sí, perdón, en este parcial, ¿qué temas van a entrar? Mm, Tal vez no lo escuché si lo dijo. sí, 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 no se preocupen, eso estaba diciendo al principio. Va a entrar ventiladores o quemadores de tiro forzado, ¿no? Por eso estamos llevando ese tema ahorita. Y va a entrar, yo creo que hasta calderos. No creo que entre más que eso, porque igual faltan 2, 3 semanas, creo, nomás de avance. Así que a lo mucho les pedirá eso y ya nada, vendrá su examen final y eso va a ser todo. No sé si el ingeniero les pedirá o les dará la oportunidad de que su examen final reemplace una nota, pero vayan tanteándole ustedes, ¿no? Díganle, ingeniero, por favor, que el examen final reemplace una nota. Y si han sido buenos chicos, yo creo que el ingeniero les va a entender y les va a ayudar con eso, ¿sí? Y nada, vayan estudiando hasta ventiladores, porque no creo que avancemos más. El siguiente tema que sigue a ese solía ser calefacción y cargas térmicas de ambientes, pero no creo que lleguemos hasta ahí. Y a lo mucho, el ingeniero quizá les pida también un trabajo de diseñar un caldero pirotubular. Eso vamos a ir viéndolo en las siguientes clases, ¿sí? La siguiente clase vamos a terminar, yo creo que si es que ya no llevamos más de ventiladores, porque como han visto es un tema súper sencillo, quizá pasemos directamente a calderos, porque ahí sí hay que detenerse un cacho más. Vamos a ver el software de Firecat, vamos a ver, les voy a enseñar un poquito cómo diseñar un caldero en SolidWorks, así a la rápida, y ya luego sería la última clase, ¿sí? Porque ya nos tocaría Navidad, y ahí termina todo. ¿Ya, chicos? Listo, sí, gracias. Ya, Ah, nada, ¿por qué? sí. ¿Sí? Esos formularios que tenía, ¿la puedo subir al grupo? No, mentira, sí los voy a subir, tranquilo. Ese y hay Gracias. uno más de calderos, creo que sí, hice para el anterior semestre. Ese más se los voy a subir ya. Así pueden ir repasándolo poquito a poquito. Ya, no se preocupen, se los voy a subir. Igual voy a preparar la práctica ya nomás, porque como les dije no queda tiempo. Así van practicando y ya les va bien en su siguiente examen. ¿Ya, chicos? Así que nada, eso era la clase de hoy día. Han visto, la facilita, sencillita.